Señor les bendiga, amados hermanos. Esta mañana, meditando la palabra del Señor en esta parte de la Biblia, Dios me habló y dije, esto lo voy a compartir ahora con mis hermanos. El tema es el Salvador. Ese es el tema, el Salvador. En Éxodo capítulo 14:30. Busquen ahí en sus Biblias, Éxodo 14:30. Dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Amén. Ese es nuestro Salvador, Jesucristo. El contexto de esta historia es el pueblo de Dios que estaba siendo esclavizado en Egipto. Ellos llegaron, no sé, unos 400 años quizás, aquí el pastor que sabe de fechas, que llegaron antes cuando hubieron los tiempos de hambre. Y para preservar sus vidas, Dios permitió que llegaran a Egipto y allí hubo alimento para ellos. Pero ese faraón murió y otro vino y el que estaba, este último, no sabía nada de José ni de lo que había pasado acerca de la preservación. Y él empezó a tomar como esclavos a todo el pueblo porque vio que eran demasiados y tenía miedo que más adelante hubieran más hebreos que egipcios. Y por esa razón los sometió a la esclavitud. Y tenían una vida muy triste porque ellos eran azotados, eran obligados a trabajar, privados de su libertad. Estaban oprimidos. Y en el mismo Éxodo 6:5 dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. El Señor escuchó sus gemidos. O sea, no dice que escuchó su oración, sino que sus gemidos. ¿Y cuándo gemimos? Cuando estamos en una terrible angustia. Cuando estamos atravesando una dificultad tan tremenda que nuestro ser ya no la soporta, entonces gemimos. Y dice que Dios escuchó el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servicio a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ellos estaban sometidos a una esclavitud tremenda. Y Dios escuchó los gemidos, el dolor de su pueblo. Y fue así como Él preparó a Moisés para que Él hiciera esta obra de sacarlos, de liberarlos. Como un instrumento de Dios a este hombre Moisés del que también hemos hablado. Y vemos cómo vinieron unas 10 plagas a los egipcios a raíz de que Faraón estaba con su corazón endurecido y no quería dejarlos ir. Y cada una de las plagas que sufrieron los israelitas, estas plagas eran atacando a sus divinidades y sus creencias, atacando todo lo que más amaban y adoraban los egipcios. Así brevemente yo aquí en mi Biblia marqué las plagas. La primera dice que fue de sangre, ¿verdad? No podían tomar agua porque el río se convirtió en sangre, y también dice que los utensilios que tenían en la casa, que estaban con agua, ahora tenían sangre. ¿Y cuántos podemos vivir sin agua? ¿Verdad que no? Es imposible vivir sin agua. Y ellos ya no tenían agua, porque el río, que era su fuente de agua, estaba convertida en sangre, y ni en su casa no tenían. Y así cada una de las plagas. Luego vemos la segunda plaga, que fueron las ranas.
Y yo estaba leyendo que los egipcios adoraban a las ranas. Y yo me imagino las primeras que vieron, ¿verdad? La divinidad, ¿verdad? De las ranas. Pero luego vieron otra y otra y otra. ¿Y a cuántas les gustan las ranas? A mí siempre me hacen gritar. Sí. Y a veces son bien chiquititas, ¿verdad? Pero igual, siempre me hacen gritar. Y ahora imagínense una plaga de ranas hacia los dormitorios del faraón había, en todas partes. ¡Qué terrible! Cómo esas plagas azotaron a todo el pueblo. Luego los piojos. Vemos nosotros en la historia que los egipcios usaban como manto, porque la mayoría se rapaba el cabello porque ellos le temían a los piojos. Y con esto los atacó, ¿verdad? Con los piojos. Y luego la otra plaga que vino, la número 4, las moscas. Qué molestas, ¿verdad? Son las moscas. Y que esto es como algo que no hay salubridad, ¿verdad? No hay salubridad. La otra, la quinta, fue cuando atacó la comida, la carne, los ganados, sus asnos, sus camellos, sus ovejas, sus vacas. Una plaga gravísima. La 6, un sarpullido con úlceras. Qué horrible, ¿verdad? La picazón, y no era solamente el sarpullido, era úlcera, o sea, ya se les desgarraba la piel. Y luego un granizo. Si nosotros a veces nos afligimos con una lluvia fuerte que cae, imagínense cómo ha de haber sido ese granizo, dice, muy pesado, que destruyó pues parte de los cultivos. Y la 8, que hizo tronar, bueno, ese es el mismo, ¿verdad? En la 8 dice que las langostas. La 9, las tinieblas. Estar en una oscuridad densa donde no se mira nada. Así estuvieron ellos por 3 días. Y luego la última, la muerte del primogénito. El primogénito ha sido por generaciones algo que todos los padres han amado de una manera especial, porque es el primerito, ¿verdad? Yo recuerdo que a Abby y yo le tenía mucha paciencia a su berrinche, porque como era la primera, ya los demás ya no. Pero el primero como es, ¿verdad? De amado. Cuántas esperanzas y proyectos se tienen. Y Dios hirió, mató a todos los primogénitos. De manera de que al fin el faraón los deja ir. Y luego que el pueblo sale, se arrepiente, ¿verdad? Faraón, y dice, ¿qué hice? No, los voy a perseguir. Y comienza a perseguirlos. Y él estaba tranquilo porque él dijo, ellos tienen tope, porque está el mar, ¿verdad? Y ahí ellos no van a poder, ¿para dónde van a agarrar? O tienen el mar o tienen Egipto, o sea, no hay para dónde. Entonces ellos estaban prácticamente acorralados. Y así dice la Biblia que ellos empezaron a afligirse cuando se dieron cuenta de que el faraón venía detrás de ellos. Y le dijeron a Moisés que no había suficientes tumbas en Egipto, que tenemos que venir a morir aquí al desierto, porque ya ellos ya se hacían muertos. Pues ¿para dónde había? No había salvación, no había, porque estaban acorralados. Y empezamos a ver tantos milagros que el Señor hizo para salvarlos, para ayudarlos. Nosotros muchas veces nos sentimos acorralados como el pueblo de Dios, que para un lado el mar, para el otro lado el faraón, y no hay para dónde, no hay para dónde agarrar. Pero nuestro Dios, Él es el Salvador. Amén. Él es el que nos puede ayudar, no importa la circunstancia, no importa que parezca imposible,
porque en esta ocasión parecía imposible. Y estaban abatidos, ¿verdad? En extremo. Ahí Moisés, muy tranquilo, les dice que no teman, que el Señor les va a ayudar, que Él les va a sacar adelante, pero el pueblo no le creía, ¿verdad? No le quería escuchar, estaban con demasiado temor. Y Dios mostrando su amor. ¿Recuerdan ustedes que cuando era de noche, cómo hacía el pueblo para seguir en su caminata? Si ya no podían ver. ¿Cómo hacían, pastor? Dios les puso una columna de fuego. Una columna de fuego que los alumbraba. Amén. Para que ellos tuvieran, imagínense qué luz más hermosa la que tenían. De la naturaleza, que el Señor había hecho algo sobrenatural. Y si hacía ese sol tremendo durante el día, también el Señor los protegía. Era maravillosa la forma en que el Señor estaba haciendo tantas cosas sobrenaturales en la vida de ellos y los dirigía con una columna, con una nube. Dios siempre nos va a dirigir. Sí, y si tú no sabes cuál es la dirección, es la palabra de Dios. Lee tu Biblia, sí. Ora al Señor, escucha su voz y obedécela. Y ahí tú vas a saber qué hacer. Es muy interesante aquí cuando Moisés está clamándole al Señor y el Señor le dice, no me estés clamando, muévanse. Me llamó mucho la atención porque le dice aquí en el 14:15 le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren qué tremendo. La forma que el Señor dirigía a Moisés y a su pueblo, salvándolos de la muerte, salvándolos de la esclavitud, salvándolos de la opresión, de la humillación en la que estaban sometidos en Egipto. Y el Señor le dice, pues actúen, hagan esto. Debemos de actuar, hermanos. Amén. Debemos de tener fe en el Señor, creer en sus promesas y no solo quedarnos lamentándonos como el pueblo estaba lamentándose y estaban diciendo, mejor nos hubiéramos quedado allá, morir allá, porque mejor morir allá que morir aquí. Actuar en fe y creerle al Señor en sus promesas porque Él quiere moverse en maneras sobrenaturales. Ahí donde el médico dice, aquí está demasiado grave, no hay solución, ahí el Señor se glorifica. Ahí el Señor se glorifica. Cuando en su trabajo le dicen, aquí ya no va a trabajar, el Señor abre puertas. Si se cierran, Dios va a abrir otra puerta. Así como abrió el mar en dos, para que el pueblo pasara en seco. Ni siquiera dice que andaban ahí en los charcos, ¿verdad? Sino que en seco lograron pasar. Y otra cosa maravillosa que sucedió durante ese momento que el Salvador estaba mostrándose ante el pueblo de Dios y ante los egipcios, es que ellos vieron al faraón que venía ya acercándose. Pero el Señor hizo que la nube se pusiera atrás de ellos, de manera que estaban a la par y no se veían. Y así pasaron la noche. Los egipcios se imaginaron de saber cuánto tiempo faltaba para alcanzarlos. Y no podían seguir de noche porque no veían. Entonces, pero allí estaban, o sea, estaban a la par, ¿verdad? Qué maravilloso eso, que estaban ahí y no se podían ver. El Señor hace así, hermanos, para salvarnos, para protegernos. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de que el Señor ha librado de la muerte? Porque Él oscurece los ojos del que quiere hacernos el mal y nos libra, nos salva, como salvó al pueblo de Dios. Y luego en la mañana, cuando ya ellos empezaron a cruzar el mar, y los egipcios también, porque los estaban persiguiendo. Otra cosa que hace el Señor, dice que
en las llantas de sus carros las pinchó, pues, y que los, como que los confundió, y eso hizo que ellos se atrasaran, ¿verdad? Viendo ahí qué pasaba con los carros, y se asustaron, y dijeron, no, mejor huyamos, porque aquí el que está peleando por ellos es Dios, es Jehová el que está peleando por ellos. Hasta ellos sintieron la presencia del Señor, que era tan fuerte, y tuvieron miedo. Pero en ese momento que estaba sucediendo esto, ya el pueblo había cruzado todo el mar. Y Dios le da la orden a Moisés para que las aguas volvieran a su lugar. Y dice que todos murieron, que no quedó ni uno, todos murieron y el pueblo de Dios se salvó. Jesús es nuestro Salvador. No el divino Salvador del mundo que otros mencionan. Jesús es el Salvador del mundo. Él ofrece salvarnos de cualquier circunstancia, de cualquier enfermedad, de cualquier necesidad. Pero debemos de abrir los ojos para ver sus milagros. Debemos de actuar y creer en lo sobrenatural. Porque nuestro Dios no actúa en las maneras que nosotros esperamos. Él actúa en formas milagrosas, en formas maravillosas que nos pueden dejar sorprendidos, porque Él es el Dios de lo sobrenatural. Pero nosotros también tenemos que entrar a esa área de lo sobrenatural. Y para entrar ahí debemos de conocer al Señor. Porque Moisés pasó 40 años aprendiendo a conocer al Señor en el desierto. Y de esa manera él pudo efectuar esa tarea que el Señor le dio. Y tú y yo, hermano, tenemos la palabra de Dios. Tenemos nuestro tiempo devocional. Tenemos la oración para comenzar a prepararnos y comenzar a caminar en lo sobrenatural. Porque Dios va a actuar, pero quiere relación. Quiere que le busquemos. Quiere que todo el día sea un momento en su presencia. Pero usted no tome como excusa, es que yo todo el día ando orando. Porque si fuera así, entonces usted no cometiera tantos errores y tantos pecados como los que cometemos. Si todo el día estuviéramos dentro de la presencia del Señor, estaríamos a un paso de irnos al cielo. Pero si le fallamos tanto, es porque no estamos cerca de su presencia. Debe de apartar un tiempo especial para el Señor. No solo diga, no, yo todo el día ando orando. No, debe de apartar un momento, porque Dios es alguien especial y Él quiere tener intimidad con usted. Y ahora en un devocional del hermano de República Dominicana, él decía que tomáramos el ejercicio de escuchar la voz de Dios. Y que cuando nosotros tengamos nuestro devocional personal y leamos la Biblia y oremos, dijo él, haga el ejercicio de guardar silencio y de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle? Y dijo él, hágalo durante todos esos días y comenzará a ver cosas diferentes. Porque Dios quiere hablarnos. Pero si nosotros no tenemos un momento especial con Él, nunca lo vamos a hacer y nunca vamos a entrar a ver lo sobrenatural. Dios quiere actuar. Dios es un Dios de milagros. Los milagros no fueron solamente para ese tiempo. Los milagros son para hoy. Para hoy. Y no importa lo difícil que parezca, Dios es un Dios de milagros. Mi esposo es un milagro. Él iba a morir cuando un bus lo contaminó contra un pica. Y el carro, no se explica cómo, el carro quedó como acordeón. Era mi carro y quedó inservible. Ni siquiera pudimos recuperar algún buen dinero de él, nada. Él quedó como chatarra porque quedó todo aplastado. Pero de una forma milagrosa, Dios lo salvó. Dios, yo me imagino, si yo hubiera tenido mis ojos sobrenaturales y hubiera visto cómo Dios subió a mi esposo, aplastó el carro y luego lo volvió a meter.
Porque de qué manera podemos explicar que no tenía ningún rasguño. Pero ni parece picada de zancudo, tengo más yo de las picadas de zancudo. ¿Cómo es posible? Y eso se lo dejó el Señor enseñar. No se ve nada. Se lo dejó de recuerdo, sí, para que se acuerde siempre que vive como un milagro. Amén. Y cada cosa es un milagro. Su vida es un milagro. Ahorita usted y yo somos los sobrevivientes de la pandemia, del coronavirus, de esta época. Cuando se lo contemos a los nietos va a ser algo que no muy creíble, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido parece como que fuera una película de ciencia ficción, pero somos los sobrevivientes. Amén. ¿Verdad? Somos leyendas. Hemos sobrevivido a esto hasta ahora porque el Señor ha tenido misericordia, porque Él es nuestro Salvador. Así que yo no sé qué es lo que usted está atravesando en esta hora y se siente tan angustiado, tan desesperado. Es una enfermedad, es una persecución, es una opresión. El Señor en esta hora quiere obrar. Cierre sus ojos y ponga delante del Señor su petición. ¿Qué es lo que usted necesita en este momento que el Salvador haga? ¿De qué necesita que el Salvador lo salve? Pero crea, actúe como Moisés actuó y como el pueblo actuó al caminar en medio de un mar que era imposible de atravesar. Y si está enfermo, ponga su mano donde está la enfermedad. Y ahora, en el nombre de Jesús, con fe en el Salvador. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quiere obrar en tu vida ahora. Quiere obrar en la enfermedad de tu familiar ahora. Quiere obrar en tu cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, ten fe en el Señor. El Señor está ahí, está tocando, el Señor está sanando ahora, porque su poder es grande. En el nombre de Jesús, declaramos la sanidad en cada uno de los que están enfermos. Declaramos libertad al oprimido. Señor, abre la ventana de los cielos para el que está necesitando una provisión. Señor, abre la ventana de los cielos para bendecir las finanzas de la iglesia. Señor, creemos en ti, confiamos en ti. Tú eres el Salvador. Ahora, Señor, yo clamo por mi hermano y por mi hermana que está angustiado. Y en el nombre de Jesús recibimos ese milagro sobrenatural. En el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, mi hermano y mi hermana es sana. Y recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, a lo sobrenatural. Sabemos que tendremos luchas espirituales de huestes de maldad, pero somos más que vencedores, Señor, y la victoria está asegurada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús hay victoria. Gracias, divino Salvador del mundo.